Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:31 minutos de la mañana, abrimos nuestro capítulo semanal para hablar de hidrógeno en Radio Intereconomía en Capital Intereconomía, H2 Intereconomía. Bienvenidos a una nueva edición de este programa. Es el 13º capítulo de la temporada y hoy nos vamos a ir hasta Zamora, en concreto hasta Cubillos del Sil, donde la Fundación Ciudad de la Energía ha anunciado que va a comenzar a producir hidrógeno verde, proyecto que va a contar con una inversión de 900.000 euros y que está a punto de echar a andar. Además, como cada semana, estaremos con nuestros amigos de Ariema, hoy con su consejero delegado Rafael Luque, con quien vamos a comentar las principales noticias, como siempre, que nos ha dejado el hidrógeno durante la última semana. Y por ahí empezamos. Las noticias del hidrógeno que nos acerca una semana más Paloma Arnaldos y que comenzamos hoy con Exolum, que pone en marcha el primer proyecto mundial de transporte de hidrógeno. El objetivo es transportar y almacenar hidrógeno verde a escala comercial en infraestructuras ya existentes, utilizando portadores orgánicos líquidos de hidrógeno, compuestos orgánicos que pueden absorber y liberar hidrógeno mediante reacciones químicas. El proyecto se está llevando a cabo en Imangam, el mayor puerto de transporte de mercancías de Reino Unido. Total Energies y Air Liquide invierten 150 millones de euros en un proyecto común de hidrógeno verde. En la refinería que primero tiene en La Merde, cerca de Marsella, sureste de Francia, se trata de poner en marcha una unidad con una capacidad de 25.000 toneladas de hidrógeno al año que reciclará los productos de origen biogénico reciclados que resulten de la biorefinería de La Merde en lugar de recurrir a hidrocarburos fósiles como materia prima, explicaban las dos empresas francesas en sendos comunicados. El hidrógeno obtenido se utilizará para generar biodiesel y el llamado combustible aéreo sostenible, que puede ser utilizado por los aviones como sustituto del queroseno. Iberdrola, Petronor, Sener y High Five atraen 40 millones de fondos europeos para el hidrógeno. Las cuatro empresas lideran inversiones que concentran más del 80% de todo el dinero de los Next Generation que ha llegado a Euskadi para impulsar la tecnología en torno a la generación de esta energía limpia. El conducto que transportará el hidrógeno verde que se va a generar en el proyecto Catalina de Andorra costará 33 millones de euros. Tendrá una longitud de aproximadamente 39 kilómetros y partirá desde Andorra atravesando varios términos municipales como Alcañiz para llegar hasta Caspe, desde donde se conectará a la red troncal nacional de hidrógeno para llegar a otras partes de España. Llevará un máximo de 360.000 toneladas al año. El hidrógeno verde no es competitivo y requiere una gran suma de subvenciones, según el consejero delegado de Endesa. José Bogas cree que el hidrógeno verde sigue sin ser competitivo frente a otras alternativas y considera que alcanzar las cantidades previstas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es muy difícil y va a necesitar unas subvenciones muy importantes. España se adhiere al mecanismo comunitario de subastas como servicio del Banco Europeo del Hidrógeno para financiar proyectos de hidrógeno. La Comisión Europea anuncia la incorporación de España, Austria y Lituania al esquema de subastas como servicio diseñado para reforzar el despliegue del hidrógeno renovable en el espacio económico europeo y en los estados participantes, como parte de las subastas del Banco Europeo del Hidrógeno organizado por el Innovation Fund. Entre los tres países destinarán más de 700 millones de euros de fondos nacionales para respaldar proyectos de producción de hidrógeno renovable en sus respectivos países, lo que eleva la dotación del Innovation Fund a cerca de 2.000 millones de euros. Enagas define el H2Med como el proyecto europeo más avanzado del corredor de hidrógeno. El CEO de la compañía, Arturo Gonzalo, ha hecho estas declaraciones durante la 5ª edición de la European Hydrogen Week, que se celebraba en Bruselas la semana pasada. Según ha informado Enagas, H2Med busca transportar el 10% del consumo de hidrógeno renovable previsto en Europa para 2030, uniendo
la generación de hidrógeno renovable en la península ibérica con Francia, Alemania y otras zonas industriales de Europa. Y Madrid cuenta con la primera estación de recarga de Europa para autobuses propulsados por hidrógeno verde. Situada en el centro de operaciones de la MT Madrid en Entrevías, permitirá que 10 autobuses de la empresa municipal de transporte funcionen propulsados por hidrógeno verde en la línea 145 que hunde Conde de Casal y el ensanche de Vallecas. Esta instalación permite que los autobuses se recarguen en solo 9 minutos utilizando energías limpias y, según el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, en el año 2030 todos los autobuses que operen en las calles de Madrid serán de cero emisiones. Vamos con nuestra noticia sostenible. La demanda mundial de hidrógeno alcanzó en 2023 las 97 millones de toneladas, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior, concentrado principalmente en los sectores de refino y químico. Sin embargo, la producción de hidrógeno de bajas emisiones sigue siendo limitada, representando menos de 1 millón de toneladas, según el último informe Global Hydrogen Review 2024 de la Agencia Internacional de la Energía. El informe destaca que para cumplir con el escenario de cero emisiones netas en 2050, la producción mundial de hidrógeno debería crecer un 50% para 2030, con más de la mitad proveniente de fuentes de bajas emisiones. Aunque el sector muestra signos de avance, aún enfrenta barreras significativas como incertidumbre regulatoria, falta de incentivos claros, problemas financieros y retrasos en la obtención de permisos. No obstante, la AIE estima que los proyectos anunciados en producción de hidrógeno de bajas emisiones podrían alcanzar las 49 millones de toneladas para 2030. Lo que supone un incremento casi del 30% respecto al informe anterior. Los proyectos con inversión definitiva producirán 4,1 millones de toneladas, 6 veces más que en 2023. Esto refleja un progreso tangible, según José Miguel Bermúdez, analista de tecnología energética de la AIE, quien destacó en la presentación del informe de Madrid que el sector avanza pese a los desafíos. Europa y América del Norte lideran los proyectos relacionados con la captura y almacenamiento de carbono. Mientras que Europa ha cuadruplicado su número de proyectos de electrólisis e India ha lanzado un proyecto superior a 1 gigavatio. Sin embargo, el informe señala un desajuste insignificativo entre la producción y la demanda de hidrógeno. Con las políticas actuales se estima que la demanda global de hidrógeno alcance las 11 millones de toneladas para 2030, mientras que la capacidad de producción proyectada es de 4,1 millones de toneladas según la AIE, lo que deja una brecha importante. La AIE recomienda a los gobiernos facilitar acuerdos de compra a largo plazo que desbloqueen las inversiones en el lado de la demanda. En 2023, estos acuerdos alcanzaron un volumen de 5 millones de toneladas, concentrados principalmente en sectores como el marítimo, refino y químico, con menor impacto en siderurgia, electricidad y aviación. Pues ya nos hemos puesto al día, así que vamos con nuestras entrevistas de hoy, con nuestro programa, como siempre, de la mano de nuestros amigos de Ariema. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Yo muy bien, Rubén, ¿y vosotros? Encantado de verte hoy a través de nuestro canal de YouTube. Ahí nos pueden seguir también todos aquellos que deseen, también a través de la radio tradicional o de la aplicación móvil o de nuestra página web. De las noticias que nos presentaba Paloma, ¿con qué te quedas? Antes de saludar a nuestro invitado. Bueno, me ha gustado esa frase que venía intercalada en una de las noticias de el sector avanza pese a los desafíos. A pesar del viento y contra. Aparte ¿no? de eso, pues sí, hombre, es un reto importante y hay barreras y hay oportunidades. Bueno, pues si me permite, Rubén, un poco de didáctica, porque el tema de las unidades, hablar de hidrógeno verde, mezclamos muchas veces eso de las toneladas año, los megavatios de electrolizador, y la conversión no es fácil. O sea, cuando nos hablan de una planta de producción, como una de las noticias de hoy, de Total Energy y Air Liquide, esa planta en concreto, el hidrógeno no lo hacen por electrolisis, lo hacen por reformado de biomasa. Es un reactor y con frecuencia los reactores se diseñan para trabajar siempre a plena carga. Un electrolizador es diferente porque el hidrógeno verde es el que se hace con energía verde. Por tanto, el electrolizador se puede alimentar o bien con PPAs, con contratos con la red, y muchos intentan hacerlo para que trabaje 24/7, o sea, las 24 horas del día, los 7 días a la semana, además a plena carga. Eso no se puede hacer con energía solar, evidentemente, pero sí
mezclando si compras de la red energía solar y energía eólica. Y según esa condición, pues se podría traducir toneladas año a megavatios, pero en otra instalación donde tengas un electrolizador conectado directamente a una planta de energía solar, por ejemplo, claro, el sol te va a dar carga parcial, o sea, la máquina va a funcionar más si hay más sol y por la noche estará a cero de producción, con lo cual esa conversión de toneladas año a megavatios de electrolizador es más difícil. Y por último, respecto a la noticia de Madrid, sí, que siempre nos toca cerca, bueno, el titular un poco optimista, pero el mensaje es bueno, o sea, no solo de hidrógeno, que por supuesto, sino también de baterías. Saber que los autobuses de Madrid en 2030 serán de cero emisiones es una buena noticia para la salud de los madrileños. Bueno, oye, el 145 que pasa por mi casa, ¿eh? O sea que vamos a ver si lo estrenamos. Pues esa es la actualidad del sector, son las explicaciones, es sacárselas didáctica con Rafael Luque, el consejero delegado de Ariema. Y como avanzaba yo, nos vamos hoy de viaje hasta Castilla y León para hablar con Alberto Gómez Varela, que es el director técnico del área de I+D de la Fundación Ciudad de la Energía de Ciuden. Don Alberto, bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Encantado de saludarle. Ciuden, que anunciaba hace muy poquitas fechas que va a comenzar a producir hidrógeno verde en sus instalaciones de Cubillos del Sil. ¿Esto cuándo echa a andar? ¿Cuándo van a comenzar ustedes la producción de hidrógeno verde en esa planta? Que no sé qué nos puede contar de ella. Claro, sí. En primer lugar, contaría un poco que lo que tenemos es un programa extenso de investigación y desarrollo. La generación del hidrógeno verde es una parte muy importante. El programa, que está financiado por Next Generation y dentro de los PRTR, pues son 30 millones de euros y consiste en varias plantas de hidrógeno verde, almacenamiento de energía, incluso de síntesis de combustibles o biocarburantes o carburantes e-carburantes. De modo que también tiene una planta fotovoltaica para la producción del propio hidrógeno verde, es decir, es un conglomerado, una serie de plantas en torno a un objetivo común, ¿vale? A su pregunta concreta, bueno, después de haber dicho esto, el proyecto tiene varias fases y en esta primera fase pues se instalará un electrolizador, en este caso es un electrolizador PEM. Rafael conoce bien pues todas estas tecnologías y bueno, y después tendremos otro electrolizador SOEC, un poco más adelante. De modo que en octubre del 2025, del año que viene, pues estaremos produciendo la primera parte de esa producción. También tengo que decir que el hidrógeno hay que almacenarlo, hay que comprimirlo, almacenarlo y también hay plantas en este sentido auxiliares que van a hacer todo eso también dentro de este programa de almacenamiento y de energía e hidrógeno verde. Y en cuanto a fechas, ¿cuándo se va a producir? ¿Cuándo ha echado a andar ya el proyecto? ¿O porque anunciaron ustedes hace un par de semanas que iba a ser por ahora? Sí, como decía, se va a empezar a generar hidrógeno verde en octubre del 2025. Después se completará la producción y se terminarán todas las plantas, digamos, dentro de este programa de almacenamiento de energía hidrógeno verde, pues se terminará en junio de 2026. ¿Vale? Entonces, digamos, se escalonan pues los distintos equipos y las distintas tecnologías, claro. Ya digo que en Ciuden lo que tratamos es de hacer desarrollos tecnológicos con empresas y con distintas tecnologías. Nuestro, digamos, leitmotiv, nuestro objetivo no es producir una gran cantidad de hidrógeno. Sí que tenemos un entorno semi-industrial y es un entorno relevante para probar esta tecnología en estado precomercial, pero no se trata de hacer una gran producción para que se lo lleve. No es el propósito de Ciuden, que es una fundación centro de desarrollo de tecnología. ¿Qué uso tienen pensado darle a ese hidrógeno que produzcan? El hidrógeno, pues el hidrógeno pues se llevará dependiendo de las necesidades de distintos proyectos off-takers, ¿no? Que se llama pero básicamente ahora mismo hay un proyecto aquí en Ponferrada, en el Bierzo, entre Ponferrada y Villablino, para suministrar el hidrógeno en un tren que funcionará con un motor de hidrógeno, de combustión interna. Eso es un primer proyecto que hay programado, pero habrá otros.
La idea es, por ejemplo, que Ciuden reciba a lo mejor distintas tecnologías, necesita hidrógeno, pues para tratar en muchos propósitos y hacer investigación y desarrollo de esas tecnologías. Ya digo que evidentemente el hidrógeno se lo llevarán, pero nosotros ni siquiera podemos venderlo, es decir, no ganamos dinero, ese no es nuestro objetivo. Nosotros es la demostración, sobre todo de esa interconexión de tecnologías. Ha nombrado anteriormente Rafael pues la importancia del almacenamiento de energía eléctrica en baterías. Todos estos componentes hay que unirlos, hay que demostrar cómo se operan comercialmente con un gestor de energía y eso es muy importante porque al día de hoy no hay conocimiento de todo esto. Y ese es el papel de Ciuden, hacerlo posible. Rafa, adelante. Bueno, un placer verte por esta vía, Alberto. La verdad es que enhorabuena por el trabajo de Ciuden. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en concreto en el proyecto High-Store Renew con socios como ALSA, Irizar, haciendo I+D en España. Y por ahí enhorabuena y felicidades. La tecnología PEM y la alcalina son efectivamente las comerciales. A mí me intriga cómo van los avances con el electrolizador de óxidos sólidos, el SOE que mencionabas. ¿Qué tal van las cosas, Alberto? Sí, eso se hizo una licitación. Ahora mismo hay una preadjudicación a una empresa donde de las varias solicitudes, de las varias propuestas que se han recibido, está en fase de preadjudicación. Imagino que en breve puede ser una semana en firma y el inicio del contrato, pues esperemos que sea como muy tarde, a primeros de enero. Así es a lo que te refieres, a la agenda. Si es a lo que es la tecnología en sí y la integración es otra pregunta, pero bueno, como eso es muy amplio, prefiero que me preguntes a que me enrolle demasiado. No, estupendo. Yo era saber en qué punto está, pues oye, enhorabuena, a ver si se adjudica y se empieza a trabajar y seguro que es un tema interesante para volver a traer a este programa cuando estén ya los primeros pasos en marcha. Inversión y beneficios. Don Alberto, ¿cuánto tiene previsto invertir? Hablaba de fases, no sé si nos lo puede contar por fases, cuánto está previsto invertir en cada fase o cuánto se va a invertir en el total. Y luego los beneficios para una planta como la de Cubillos del Sil y para una zona como aquella, en esa provincia de Zamora, que hemos hablado muchas veces desde Rafa, de las oportunidades que puede generar la industria del hidrógeno alrededor de zonas un poco más rurales, España vaciada, zonas en las que bienvenido sea que lleguen tecnologías nuevas, cosas nuevas por hacer y economía nueva. ¿Cuáles son las previsiones, don Alberto? Digamos, los costes, como digo, son en total en el programa de almacenamiento de energía hidrógeno verde, que es el nombre, por eso lo repito, para que el almacenamiento de energía es muy importante en este contexto, y son 30 millones en total, 30 millones de euros. El electrolizador PEM, el que se va a instalar y empezar a producir el año que viene, en octubre, como decía, pues ese cuesta unos 950.000 euros. Es una producción de unos 5 kilos hora aproximadamente. Y el electrolizador SOE, como bien ha dicho Rafa, se ha interesado por la tecnología, pues es algo que se está todavía desarrollando. Y efectivamente el grado de madurez tecnológica es bastante menor y el reto es mucho mayor. De modo que todavía no estamos hablando de productos comerciales, por tanto, para esa producción también, unos 5 kilos hora es aproximadamente unos 5 millones de euros. Eso en cuanto a los costes de los electrolizadores. Pues vamos a tener una planta fotovoltaica, que también tiene un coste de varios millones de euros, 3 tipos de sistemas de almacenamiento electroquímico, es decir, baterías a gran escala, flujo de vanadio, de sodio azufre y de ion litio. Y todo eso nos va a permitir almacenar la energía eléctrica, la fotovoltaica, y como había dicho Rafael antes, pues poder generar de forma continua. Y además no solamente 24/7, sino hacer un plan de una optimización de la propia producción, con todos los elementos, todos los componentes, baterías, fotovoltaica, electrolizadores, que va a tener Ciuden. En el sentido, también por completar a la pregunta que me hacía Rafael antes del SOE, que el SOE funciona también de forma reversible, de forma que puede también ser consumidor de hidrógeno para producir energía eléctrica,
que es también un papel importante dentro de este esquema de optimización, y también va a permitir producir gas de síntesis, es decir, coelectrólisis, es decir, romper no solamente el agua, sino también el CO2. Y eso pues abre la puerta a la síntesis de biocarburantes sostenibles o de fuels, que también es algo muy innovador y que se une a nuestras capacidades de producir gas de síntesis verde de biomasa mediante el proceso de gasificación y limpieza de gases, que también tenemos en Ciuden a escala precomercial. Con todo este panorama de tantas tecnologías aquí, y repito una vez más, en Ciuden lo que pretendemos es hacer la integración de todas estas tecnologías e incluso los servicios de integración a la red eléctrica. Es decir, lo que tratamos es de hacer una microgrid dentro de que permita también conectar todos estos equipos en continuo, una red continua, no solamente en alterna. Todos estos convertidores de potencia hay que integrarlos. Esto es un proceso mucho más complejo que el tener una componente que produzca hidrógeno. Y eso lo saben bien las empresas, que cuando hacen sus planes de negocio no saben cómo va a funcionar, aunque incluso el componente sea totalmente comercial, como por ejemplo un electrolizador PEM o un electrolizador de alcalino, como decía Rafael. Pero después su integración es muy importante. Entonces, ¿qué beneficio? También me hacía esa pregunta. Sí, como para parte la zona, de la para pregunta. la planta, sí. Es que nuestro beneficio, nuestro objetivo, nuestro business, nuestro negocio es desarrollar tecnología, ser una plataforma de desarrollo tecnológico para las empresas. No es la producción en sí. Para eso se usa el dinero público y para eso somos una fundación pública y esos 30 millones de euros pues se inyectan para hacer esa materialización de desarrollo tecnológico. Estamos en León, no en Zamora. Ah, León, he dicho Zamora. Sí, perdón. Sí. Pequeña corrección, sí, en el noroeste. Y bueno, yo creo que para la Cubillos es el pueblo donde se integra uno de los centros de tecnología que tenemos, que es el de Cubillos de Sil, hay otro en Burgos, en donde tenemos casi todas estos desarrollos tecnológicos. Y bueno, digamos que esto va pues a producir un despliegue de conocimiento y tecnológico, pero no solamente a las empresas de la zona, esto es a ámbito nacional y, por supuesto, europeo. Estamos ya participando en proyectos europeos con distintas organizaciones donde estamos estudiando cómo integrar esto a nivel europeo y a nivel mundial. Claro. Esto es algo, no es de España ni de Castilla y León, esto es algo de competencia mundial. La última, Rafa, que nos queda un minutito, 2 minutitos, venga. Bueno, muy rápido. Aprovechando el ejemplo, los 5 kilos hora que mencionaba Alberto, mi recetilla para pasarlo a kilovatios es multiplicar por 11,12, lo pasamos a normal metro cúbico, y multiplicando por 5 lo pasamos a kilovatios para hacer el cálculo de la potencia del electrolizador. Estamos hablando de en torno a 280, 290 kilovatios las máquinas que mencionaba Alberto. Y tengo una pregunta muy rápida. Ciuden, Alberto, tiene una tradición histórica muy fuerte en investigación de CO2, de temas de secuestro, captura de CO2. En tu opinión, ¿cómo ve la competencia a futuro entre el hidrógeno verde o hacer hidrógeno con energía fósil y hacer un secuestro de CO2 para que sea neutro en carbono? Bueno, te agradezco la pregunta porque también decir que efectivamente somos un centro de tecnología para desarrollo de métodos, tecnología de captura de CO2, que eso es una forma de hacer, entre comillas, verde el carbón, es decir, por lo menos no emitirlo a la atmósfera, captura y almacenamiento. En este nuevo panorama, el hidrógeno y el CO2 tienen una gran sinergia, como también sabes, porque el CO2 capturado, de hecho ya tenemos proyectos y estamos trabajando en ellos, se combina con el hidrógeno para producir biocombustibles o combustibles renovables o sostenibles. Llámase metanol, SAF, por ejemplo, queroseno para aviación o metano también, por supuesto. Entonces, esta combinación del CO2 y del hidrógeno es todavía más interesante y hay varios proyectos que van sobre eso. Nosotros ahora mismo estamos centrados en tecnología de descarbonización. No nos planteamos
utilizar otra cosa que no sea biomasa o energía solar como medios de introducir energía renovable. Todo lo demás es ya cuestión de rentabilidad, de si producir ciertos carburantes sostenibles, si producir metanol, si producir hidrógeno, si licuarlo, si almacenarlo, si volver a la electricidad a partir de una pila de combustible, etcétera. Esto es todo lo que aquí vamos a tener. Don Alberto. Efectivamente, el CO2 tiene una gran sinergia. Sí, termine si quiere, que lo dejamos ahí. Termine si quiere. Sí, que tiene una gran sinergia con lo que estamos haciendo y con el hidrógeno, y hay muchos proyectos al respecto. Pues a por ello, a seguir trabajando, mucha suerte en este proyecto, en estas etapas que se abren ahora y que se cumplan esos objetivos que nos ha contado aquí don Alberto Gómez Barea, el director técnico del área de I+D de Ciuden, la Fundación Ciudad de la Energía. Éxitos, gracias don Alberto, hasta cuando quiera, un placer. Gracias por acompañarnos. Rafa Luque, Ariema, cuídate mucho. El martes que viene más. Un abrazo fuerte. Igualmente, Rubén. Adiós. Y a todo el equipo. Nos vamos 2 minutos y medio para las 12, noticias, y después Rafa Jiménez con la media sesión. Hasta mañana, feliz martes. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.